Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte el día de hoy. O bueno, en la noche de hoy en tu caso. Sí, sí, ya casi de noche. Sí, bueno, un saludo muy especial a los que se conectan con nosotros en este espacio. Les cuento que tengo un nuevo invitado, él se llama Ignacio Vázquez, nos acompaña directamente desde España y va a ser nuestro ponente de nuestro online workshop de este sábado 29 de agosto, donde vamos a abordar los métodos neurocientíficos aplicados a la readaptación deportiva. Ignacio, ¿nos puedes contar un poquito acerca de ti, por favor? Hola, buenas. Pues bueno, lo primero, gracias a todos los que están aquí aportando este ratito para escucharnos y para un poco ver de cara al sábado qué es lo que vamos a tratar. Y nada, bueno, yo soy Ignacio Vázquez, un simplemente apasionado de su profesión como todos los fisioterapeutas. Y bueno, yo siempre, primero empecé haciendo ciencias del deporte, que me orienté un poco a la parte deportiva, ¿no? Y me di cuenta que me gustaba mucho el ámbito de las lesiones y de la salud. Y a partir de ahí empecé a interesarme y empecé la carrera, el segundo grado en fisioterapia. A raíz de ahí he hecho muchísimos posgrados relacionados con neurociencia, con entrenamiento de fuerza, biomecánica, activación muscular y todo relacionado con lo que es la readaptación de lesiones. Y bueno, al final pues me orienté con otro de los compañeros que colaboran con vosotros, que es Oscar Yepes. Él fue un Ay, poco el mentor sí. que me orientó hacia esta parte de las neurociencias y con Oscar empezamos ahí a investigar y a darle un poco al coco y a raíz de ahí empezó toda esta pasión por la parte de la neurociencia de las lesiones. Ay, excelente, mira qué chévere. Genial. Bueno, Ignacio, estaba comentando que tú nos vas a estar acompañando el día sábado como tal en nuestro online workshop. ¿Nos puedes contar un poquito qué temas vamos a abordar? Pues vamos a abordar diferentes temáticas. Creo que van a ser 4 horas muy productivas, ya que se van a tratar, espero que nos dé tiempo a tratar toda la amplitud de lo que viene a ser desde las bases neurocientíficas, desde la parte más, como se dice, teórica, ¿no? De lo que es la neurociencia, de lo que es la parte más específica de la teoría, ¿no? De lo que son las vías aferentes, eferentes, cómo reaccionan todas estas zonas corticales con la actividad física, cómo reaccionan ante una lesión. Y iremos desarrollando pues cómo reacciona, valga la redundancia, esas áreas corticales o ese sistema nervioso a un acto de una lesión, un traumatismo o, por ejemplo, una inmovilización, que es otra de las cosas que también estamos investigando bastante y que trabajo bastante con ello, que es al final ver si realmente es eficiente el, el reposo pasivo, es decir, el que tú te pongas una inmovilización o que tú te lesiones y no hagas nada. Lo que buscamos es un poco buscar pues que nunca se descanse, aunque sea un poco Ujú. duro, pero para que esas adaptaciones del sistema nervioso que veremos el sábado no se den o no se prolonguen en el tiempo y por tanto puedan producir recaídas o empeoramientos a largo plazo del paciente. Y bueno, a raíz de ahí, pues todo viendo un poco las repercusiones que tienen esas lesiones, pues iremos viendo diferentes estrategias neurocientíficas, como habrá escuchado la gente, el tema de la imaginería motora, de la observación de acciones, de la realidad virtual, diferentes instrumentos como puede ser simplemente la vibración o un sonido auditivo como un metrónomo, o diferentes estrategias físicas que nos beneficien esta neuroplasticidad y esta mejora en las lesiones deportivas. Ay, excelente. Así es. Bueno, entonces les cuento que esta certificación va a ser a través de la plataforma de Zoom el día sábado con una duración de 4 horas. Es un tema súper amplio que Ignacio va a tratar de abordarlo dentro de pocas horas. Esperamos que sea el primero de muchos como tal. Sí, justo. Bueno, Ignacio, ¿tú por qué crees que aún hay tanto miedo en realizar una movilización temprana? ¿Crees que es por falta de desconocimiento, porque consideran que hay muchos riesgos o por los profesionales que nos falta aún estar en continua investigación? Yo creo que es un tema, es una muy buena De todo un pregunta, la verdad. poquito. Sí, sí, es una muy buena pregunta, porque es un tema un poco complejo, ya que al final,
Y está ya más que demostrado, por ejemplo, en roturas musculares, como una movilización temprana, desde dejando evidentemente siempre un periodo inflamatorio que es beneficioso, donde al final tenemos que dejar que nuestro sistema inmune actúe, pero a raíz de ahí se correlacionan, por ejemplo, muchos valores de movilizaciones en 72 horas, mejoran a largo plazo mucho más la recuperación de esa lesión que si mantuviéramos a lo mejor hasta una semana de reposo. Al final las movilizaciones tempranas creo que hay gente que no las hace y yo lo entiendo hasta cierto punto, ya que el riesgo-beneficio es bastante difícil, es decir, al final por intentar ganar puedes perder también mucho, depende también de la lesión, del estado del sujeto también. Al fin y al cabo ya sabemos que con una lesión también y con el dolor están esas conductas de miedo, de kinesiofobia, de catastrofismo, entonces depende también del paciente. Si tenemos un paciente deportista que va a ser muy proactivo en el tratamiento, pues seguramente una movilización temprana la tolere. Pero si tenemos una paciente que ya viene a lo mejor con una cierta sensibilización central o un dolor crónico o con ciertas conductas de este tipo, como hemos hablado, de kinesiofobia o catastrofismo, entonces tienes que tener mucho cuidado, ya que al final sus creencias pueden crear una perseveración o un agravamiento de esos síntomas. Pero bueno, me parece una buena pregunta porque creo que hay mucho que ganar y poco que perder. Lo que pasa es que hay que ver eso, el contexto del paciente, creo. Exacto. ¿Qué lesiones se ven con más frecuencias en el deporte? Pues te diría que en el deporte puedes ver todo tipo de lesiones. Al final, creo que las más comunes, evidentemente, al final, pues depende del tipo de deporte. Se correlaciona, por ejemplo, más con deportes como el fútbol, baloncesto, vóley, que son deportes muy explosivos, con cambio de dirección, pues lesiones más de tipo ligamentoso o lesiones de tipo tendinoso. Por ejemplo, en rugby o deportes de mayor contacto, deportes como boxeo, encuentras más lesiones óseas, donde son más traumatismos o más golpes forzosos, ¿no? Y luego, por ejemplo, te puedes encontrar en otro tipo de deporte, como sea un maratoniano, ¿no? O un alpinista, te puedes encontrar unas lesiones más de tipo tendinosis, es decir, más degenerativas, ¿no? Diría. Entonces puedes encontrar un poquito de todo. Lo normal es que al final estén dentro de un abordaje musculoesquelético, ¿no? Y esté dentro de esa esfera, lo que diríamos la fisioterapia estructural, ¿no? Sin centrarnos ni en osteopatía, ni en facial, ni en estos abordajes diferentes, pero al final esa fisioterapia estructural creo que puede abordar muy bien las lesiones deportivas. ¿Y cuáles serían las causas más frecuentes o más comunes que conllevan a estas lesiones? Pues fíjate que las lesiones deportivas tienen diferentes causas, ¿no? Al final, esto lo llevan explicando mucho autores como Mendiguccia, como diferentes autores relacionados con la biomecánica. Por ejemplo, Mendiguccia nos dice de que hay diferentes factores, como puede ser la propia biomecánica del deportista, ¿no? Es decir, puede ser que el deportista por su propia antropometría y por su propia forma corporal ya tenga un riesgo lesional más o menor. Es decir, simplemente si una persona ya tiene, por ejemplo, un ejemplo, una cierta dismetría en caderas, ya va a tener cierta predisposición a esas lesiones, ¿no? Pero al final lo que vamos a tener que ver es que hay otros factores, ¿no? Tenemos el factor segundo, el tipo de deporte, es decir, por ejemplo, la fatiga en deportes como en fútbol, en baloncesto, se ve que al final de los entrenamientos o al final de los partidos hay un aumento del índice lesional bastante representativo. Al final lo que genera esa fatiga es una alteración del control neuromuscular y de ese control motor que conocemos, ¿no? De esa coactivación, de esas sinergias musculares eficientes y empieza a producirse esa alteración biomecánica que al final a largo plazo puede crear fatiga, esa fatiga, perdón, puede crear mayor riesgo lesional, mayores posiciones articulares máximas, mayores riesgos a nivel biomecánico que nos puedan alterar todo ese control neuromuscular y por tanto también todas esas aferencias hacia nuestro sistema nervioso. Y por último también, evidentemente, la parte genética, que sería un poco, pues, dependiendo de cada uno, como hemos dicho, de sus palancas y luego también de, por ejemplo, que pasa mucho en deportistas también más femeninas, por ejemplo, la laxitud, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres más laxas que tienen una mayor laxitud,
se correlaciona más, por ejemplo, en deportes como baloncesto, fútbol, con mayor displasia de cadera o mayor factor biomecánico a nivel de cadera-rodilla, por tanto, a largo plazo, mayores lesiones o a mayor probabilidad de lesión en el ligamento cruzado o en lesiones de rodilla, de tobillo, el arco plantar. Es decir, no me quiero enredar mucho más, pero un poco por ahí. Sí, te vas yendo. No, excelente. Lo que siempre he dicho es muy bueno ver hablar a un ponente con tanta pasión y tanto amor del tema como tal. Súper chévere, sé que Gracias, gracias. se te va la idea y se te alarga. Por eso digo que hoy queremos brindar simplemente un abordaje o brindarles un contexto de lo que vamos a ver el día sábado, que sé que vamos a aprender demasiado, no se pueden perder esta oportunidad. Bueno, y para continuar, ¿qué medidas de prevención le podemos brindar nosotros como terapeutas al deportista? Pues como medidas de prevención principalmente, es decir, no me gusta, es decir, la palabra prevención no me gusta aplicarla demasiado porque al final nosotros, es decir, el fisioterapeuta como tal no previene lesiones. Y me refiero, el fisioterapeuta como tal le damos herramientas o estímulos de calidad para que su sistema nervioso, su sistema muscular, su sistema tendinoso sepa reaccionar y por tanto crea adaptaciones, ¿no? Creo que al final como fisioterapeutas lo que más tenemos que buscar, bajo mi punto de vista, por lo menos desde el que vamos a enfocar, que son las neurociencias, ¿no? Lo que tenemos que buscar es que, por ejemplo, ahora está pasando mucho aquí en España, empiezan ahora las pretemporadas en los equipos de fútbol, en los diferentes deportes, ¿no? Y lo que tenemos que buscar antes de empezar, por ejemplo, a correr, es preferible saber que mi deportista sabe hacer muchas cosas mucho más básicas. Es decir, tiene un buen control respiratorio, tiene un buen control neuromuscular de su pie, integra bien su posición o su control postural con respecto a su cadera. Entonces, si esas cosas las hace bien, a partir de ahí entonces podemos progresar a que haga su deporte, ¿no? Pero creo que estaría bien que como fisioterapeutas intentemos desde las bases, es decir, desde las bases más simples, como es el simple patrón respiratorio, la posición del pie, control motor a nivel postural, a partir de ahí desarrollar al deportista. Pero que sepamos que las bases están ahí. ¿Cuántas fases utilizas tú en un abordaje para brindar la readaptación? Pues un poco en general, para tampoco enredar mucho, es decir, solemos dividir las fases, ¿no? Yo siempre lo divido como un periodo inflamatorio que le doy unas 48 horas, ¿no? Luego siempre hay un periodo agudo donde al final hay una cierta sensibilización periférica de la que hablaremos el sábado, cómo es de importante esa sensibilización periférica y cómo influye en la perseveración de dolor. Y al final ver cómo a partir de esa fase aguda ir creando estrategias, como por ejemplo también hablaremos del entrenamiento contralateral, hablaremos de diferentes estrategias que mejoren la analgesia, que mejoren la fuerza en cuanto a la pérdida y mejoren los reflejos medulares y por tanto también utilizar luego en una fase subaguda o más crónica ya estrategias más activas donde ya busquemos ejercicio terapéutico ya orientado desde ejercicios básicos de control motor o isométricos hasta pliometrías en una fase que ya le llamo yo como return to play, ¿no? Es decir, la vuelta a jugar, ¿no? Y luego después de la vuelta a jugar, cuando ya el futbolista o el deportista es capaz de entrenar a un cierto nivel, ya le permites competir, pues es ya la fase de return to train o return to compete, que sería la vuelta a la competición, ¿no? Pero esas son más o menos las fases en las que las divido. Por acá nos preguntan, ¿en cuánto tiempo más o menos un deportista puede volver al campo? Uf, esa es una pregunta muy difícil, Difícil. ya que al final depende de la lesión, pero he de decir que eso es una norma que un poco, al final habrá libros, artículos que te dirán en este tiempo, pero la realidad es que tienes personas que te rompen las reglas tanto para bien como para mal. Y ya no solo depende de la estructura o de su sistema inmune y de cómo su cartílago, su ligamento, su tendón, su músculo regenere, sino también para mí hay una parte muy importante en las lesiones y creo que no solo las deportivas, sino en cualquier población, es decir, en población en general, que es cómo es la actitud de ese paciente ante la lesión. Eso es vital para que los plazos de la lesión se cumplan. Si ese paciente no es proactivo, prefiere tratamientos pasivos, activos, el paciente seguramente
no vaya bien y los plazos se alarguen. Que el paciente es proactivo, que el paciente tiene adherencia al tratamiento, cree en su terapeuta, hace lo que le manden, me refiero. Es decir, es muy importante, por ejemplo, en nuestra profesión mandar ejercicio domiciliario. Si el paciente no lo hace, pues ahí estás perdiendo el tiempo, me refiero. Se va a alargar el tiempo de recuperación. Entonces, es una pregunta muy buena, pero depende un poco de la persona, del contexto y del fisioterapeuta. Bueno, por acá te envían muchos saludos, tenemos muchos manitos arriba, nos dicen que excelente, me encanta el tema deportivo. Muchas gracias, un placer, la verdad. Ignacio, ¿cómo abordas tú o cómo manejas tú las ansias del deportista como tal, ya de estar completamente recuperado? Porque me imagino que debe ser muy común la pregunta para ti. Sí, te refieres a las ansias, a las ganas, ¿no? De volver Sí, a de competir. decirte, Ignacio, ¿en cuánto tiempo? Ignacio, ya puedo hacer esto. Sí, pues la verdad que es una pregunta que siempre hace el deportista porque lo único que quiere es volver a jugar o volver a competir. Y es una pregunta que yo intento siempre irme un poco, es decir, no responderla al 100%, ya que como te decía, esto no es blanco o negro, es decir, la fisioterapia y el ser humano son grises y no sabes un poco por dónde sale el cuerpo, pero es verdad bueno, al final la experiencia te va dando ese grado de saber un poco predecir cómo va a ir ese deportista. Entonces, yo siempre intento, para mí lo más importante, y creo que una de las cosas que más ayuda al deportista a mejorar y a creerse deportista, porque ese es otro de los problemas, que tienen muchas veces, que cuando ellos se ven en el gimnasio y no se ven en el campo, es decir, no se ven en el césped, no se ven en el tartán, no se ven en donde compitan, no se sienten deportistas. Entonces pierden esa motivación o pueden perder esas ganas de volver, ¿no? Entonces yo lo que hago muchas veces, yo he estado muchos años en fútbol, aunque por desgracia este año no me ha dado tiempo a cuadrarlo, pero siempre he estado en fútbol de redactador y lo que hacía muchas veces era llevarme pues el material de entrenamiento, intentar hacer de tal manera que pudiéramos hacerlo en el campo, en la banda. ¿Para qué? Para que él se sienta parte del entrenamiento y por lo menos pueda ver a sus compañeros, les salude, esté un poco integrado, ¿no? Y creo que es una manera con la cual utilizaba para que no hagan tanto esa pregunta y se sientan como más parte del equipo cuanto antes. Ay, excelente estrategia, claro que sí. Mira que ahí también les ayudan mucho a ir disminuyendo como el miedo que van adquiriendo a raíz de la lesión. Eso Excelente. es. Y, por ejemplo, un futbolista que lleva sin ponerse las botas 2 meses, pues que por lo menos se las ponga y eso ya es un estímulo a nivel emocional pues importante para ellos. ¿Cómo afectan las lesiones al sistema nervioso? Es muy buena pregunta, ya que al final es una de las cosas vamos, más me apasiona, la verdad. Es decir, creo que es lo que más investigo a día de hoy, lo que Te más brillan los ojos. invierto horas leyendo. Y la verdad que, es decir, es curioso porque al final creo que todos hemos leído libros de biomecánica, libros de anatomía, sabemos cómo son las fibras musculares, sabemos cómo son los osteocitos, osteoclastos del hueso, sabemos cómo son los tenocitos del tendón, me refiero, pero no hemos ido mucho más allá de pensar, vale, se me rompe un bíceps femoral, ¿no? En un futbolista. Y era una de las cosas que a mí me pasaba, y esto creo que además le va a servir a algunas personas que estén escuchando, seguramente se sientan un poco representados en mi figura, ya que al final yo he sido, hace 4 años estaba recién acabada la carrera y era un novato como cualquiera cuando acabé Ciencias del Deporte. Y yo lo que veía que se me lesionaban los deportistas y veía como que mejoraban, pero volvían a recaer. Y yo decía, joder, si he entrenado fuerza, he entrenado todas las capacidades físicas, ¿no? Es decir, he mejorado su musculatura. Hacía una ecografía y, vamos, hacía una ecografía al fisioterapeuta en su momento y no había ningún tipo de problema a nivel estructural, ¿no? Y recaían y recaían. Y entonces empecé a ver, y gracias también a lo que te he comentado antes, a Oscar y a otros compañeros que me han hecho un poco ver esa perspectiva, pues empecé a leer y a darme cuenta de que realmente el problema de una lesión no solo radica en la lesión en sí, es decir, en la estructura que se haya lesionado, sino radica en todo lo que altera a nuestro sistema nervioso. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy básico, si tú te rompes el cruzado, no solo es que tu tibia vaya a estar más inestable porque te has roto el cruzado, sino que el cruzado, es decir, el ligamento cruzado, va a alterar toda la información que recibe nuestro sistema nervioso. Y por tanto, todo eso va a generar muchos problemas que no se van a curar simplemente poniendo una operación, un ligamento,
sino que se va a recuperar con estrategias que busquen mejorar al sistema nervioso, no al ligamento. Eso es un poco lo que hay que ir buscando y lo que altera todas estas lesiones al sistema nervioso. Y es de lo que Entonces, hablaremos mucho el sábado. así es. Entonces, cuando Oscar te encaminó hacia esta rama como tal, tú ahí fue cuando dijiste, ah, con razón, que no era que yo hiciera mal el trabajo, sino que me faltaba aprender sobre este abordaje. Claro, justo. Es decir, y esto es algo que lo llevo hablando con muchos compañeros del sector aquí en España, que creo que en España ha evolucionado mucho la ciencia y se publican muchos papers, pero es verdad que muchas veces es complejo también. Yo entiendo que es complejo aplicar lo que son las neurociencias, ¿no? Pero realmente, si te organizas bien, que es una de las cosas que voy a intentar plasmar este sábado, con recursos más o menos baratos, vamos, baratos, seguro, y con un poco saber las pautas. Lo que pasa es que muchas veces en la carrera o en el grado, ¿no? En la universidad no te explican las pautas, es un poco que tienes que buscártelas tú, ¿no? Y a partir de ahí desarrollar como tu metodología, ¿no? Que es lo que yo un poco voy a explicar este sábado, que es un poco a raíz yo de leer, pues he ido creando como diferentes tips, ¿no? Y es verdad que si tú con muy pocos recursos y con cositas muy básicas van a poder ver que de hecho hay vídeos con pacientes reales de cómo es muy fácil aplicar estas neurociencias y mejorar ese sistema nervioso. ¿Qué- ¿Cuáles son los métodos neurocientíficos o qué métodos neurocientíficos aplicas tú como tal en la rehabilitación? Pues hay unos que aplico más y otros que menos, dependiendo también del paciente, pero por regla general suelo aplicar, y hablaremos el sábado, de imaginería motora, observación de acciones, que son estas dos que se engloban en la práctica mental, ¿no? Lo que sería esa práctica mental. Luego la parte de realidad virtual, que aplico diferentes técnicas, sobre todo aplico la aplicación de Mirror Therapy de Oscar y aplico diferentes otras aplicaciones relacionadas sobre todo con contextos, es decir, por ejemplo, hay aplicaciones que lo que hace, vamos, lo que principalmente yo hago, pues me viene un futbolista, pues le pongo un vídeo en primera persona de un futbolista para que se vaya integrando en el contexto. Y es lo que voy buscando con la realidad virtual principalmente, es decir, que haya una contextualización del deportista cuanto antes, aunque esté lesionado en la camilla del hospital recién operado, yo intento contextualizarle con realidad virtual, con imaginería y que cuanto antes se sienta deportista, ¿no? Digamos. Luego utilizo otros medios un poco más físicos, es decir, utilizo la vibración con medios como puede ser una Teragan, una pistola esta de vibración. Utilizo metrónomos, es decir, utilizo un estímulo auditivo que ya también veremos que según la velocidad a la que suene el pitido, pues también vamos a estimular diferentes zonas de la corteza cerebral según la velocidad del pitido. Utilizo el hielo, por ejemplo, es otra de las herramientas más útiles, por ejemplo, en lesiones traumatológicas deportivas. No el hielo por el efecto antiinflamatorio, que esto es algo que también puntualizaremos, sino el hielo como efecto de sensación aferente a la médula que nos mejora el rendimiento a nivel de fuerza. Entonces es un poco lo que al final no te cuentan, pero que son beneficios que realmente un saco de hielo, todos tenemos esa capacidad económica para aplicarlo a nuestra clínica, me refiero. Y un poco esas son las estrategias. Luego también tenemos máquinas que son un poco más caras, pero que realmente tampoco se usan demasiado, que son la vibración global, que también veréis algún vídeo el sábado. Y luego al final también estímulos táctiles. Nuestras manos son súper útiles y, por ejemplo, dar estímulos de presión, estímulos de percusión, estímulos, por ejemplo, como puede ser pintar diferentes números, letras, para mejorar la capacidad sensitiva, también lo utilizamos, diferentes texturas, pues al final utilizar muchos estímulos para que el sistema nervioso empiece a decir, vale, vale, que tengo que colocarme y un poco estar despierto, que si no aquí me duermo. Así es. Bueno, y también te querían por acá preguntar, ¿qué libros nos recomiendan qué libros nos recomiendas si queremos especializarnos en la rehabilitación deportiva? Pues en cuanto a rehabilitación deportiva, a ver, hay muchos libros. Es verdad que podríamos ponernos a hablar mucho tiempo sobre libros de rehabilitación deportiva, pero es verdad que yo no he leído libros como por ejemplo de rehabilitación deportiva de Alfonso del Corral, que era el antiguo fisioterapeuta del Real Madrid. He leído libros de rehabilitación deportiva del fisioterapeuta del Valencia, de baloncesto aquí en España, ¿no? Pero al final lo que yo le recomendaría es que intente
buscar el actualizarse en cuanto a libros. Por ejemplo, para mí lo que más me abrió la mente y sirve mucho para el deporte y no se le da mucha importancia es, por ejemplo, libros como Explain Pain de Mosley y Butler, que es el libro que es de la explicación del dolor, libros como relacionados con el dolor como Louis Gifford, y luego, por ejemplo, uno que me gusta mucho es la última edición del Griefs, que el Griefs es un libro donde engloba a los mejores ponentes, ¿no? O los mejores exponentes mundiales de diferentes zonas corporales. Por ejemplo, tienes a personas como, no me sale el nombre, los mejores en cada zona corporal, ¿no? Pues el mayor exponente en zona cervical, el mayor exponente en zona de hombro. Pues Jeremy Lewis, por ejemplo, es verdad, es uno de ellos de los que explica hombro. Pues al final, aprender de Jeremy Lewis de la articulación del hombro te va a aportar muchísimo también en el deporte, porque al final va muy relacionado. Por tanto, para mí la clave es tener un poco las bases de lo que es la fisioterapia y luego leer de preparación física deportiva o ya de cosas más específicas del deporte. Pero libros como tal de redactación deportiva me centraría antes en buscar bases fisiológicas de la fisioterapia. Así es, y artículos científicos que corroboren dichas aplicaciones de técnicas. Justo. Bueno, y también para finalizar quería preguntarte cuáles son los objetivos principales que yo o como terapeuta debo de tener muy presente al momento de realizar una readaptación deportiva. Pues hay una serie de ítems que para mí son muy, muy, muy importantes, que siempre en la historia clínica, es decir, el primer día cuando viene el paciente, se lo pregunto un poco, que uno es, como hemos hablado antes, la motivación, ¿cuál es su principal motivación? Es decir, a lo mejor hay un deportista que te dice, mi principal motivación es la temporada que viene, mi principal motivación es estar la semana que viene disponible. Pues porque a raíz de esa motivación, pues intentar, aunque a lo mejor sea, a lo mejor te dice semana que viene y tú sabes que la semana que viene no va a estar seguro, pero por lo menos intentar buscar objetivos intermedios, que sea una relación fisioterapeuta-paciente o deportista muy, muy, muy fluida. Al final la clave es que nunca tenemos que ser amigos de nuestros pacientes o deportistas, pero sí que sean confidentes, es decir, que al final ellos confíen en nosotros y que tengan esa adherencia. Luego, otra de las cosas más importantes, al final esto es parte de la fisioterapia también, no solo de la fisioterapia deportiva, es la progresión de la carga, es decir, empezar desde cosas muy básicas hasta lo más complejo que sería volver al deporte, ¿no? Luego, para mí, que es la parte que también hablaremos de neurociencia, aprender desde lo más básico de nivel de control motor hasta lo más complejo, es decir, evolucionar desde cosas básicas a cosas más complejas, ¿vale? Pasando por todos los estadios. Yo siempre lo llamo la pirámide de evolución. Y por último, la personalización, es decir, lo más importante para mí es tener una buena valoración previa antes de la lesión, si pudiera ser, de ese deportista, es decir, tener valores de movilidad, de fuerza, de velocidad, de capacidad cardiovascular del deportista antes de la lesión. Es decir, eso es labor del preparador físico, pero que tengamos esos valores. Si tenemos estos valores, pues a raíz de ahí poner esos objetivos. Es decir, si por ejemplo, pongo un ejemplo, mi deportista tuviera una movilidad en rotación externa de X grados antes de la lesión y se ha hecho una luxación de hombro, como sea, pero tenemos que intentar llegar al final de la adaptación a esos X grados. Tenemos que intentar siempre buscar objetivos que sean cuantitativos también, que podamos cuantificar de manera numérica o de manera expresada. Y por último, y para mí lo más importante para un redactador, que tenga empatía con el deportista, ya que como hemos hablado antes, el deportista tiene muchísimos problemas de ansiedad, de miedo, de frustración principalmente, de no sentirse deportista. Entonces tenemos que tener mucha empatía e intentar contextualizar mucho las tareas para que el deportista se sienta lo más integrado en el deporte. Y eso es un poco todo. Y para terminar, nos preguntan qué factores de riesgos o mejor dicho, qué consecuencias podemos llegar a obtener si realizamos un abordaje inadecuado o si solamente nos centramos en fortalecer una capacidad. Pues a ver, la principal va a ser la recaída, eso 100%. Es decir, eso, pues si tú no haces una buena redactación, seguramente hay una recaída. Otro de los trucos para
por lo menos para mí es un truco, es una herramienta que uso para ver si la redactación está siendo buena, es ponerme siempre objetivos a corto, medio y largo plazo. Y siempre saber que esos objetivos hay que cumplirlos sí o sí, ya sean metas a nivel de una evaluación o sean metas a nivel de una ejecución de un ejercicio o a nivel, por ejemplo, emocional. Por ejemplo, para mí es importante que antes de que vuelva a competir, él haya entrenado y él se sienta contento con cómo ha entrenado. Es decir, él se sienta deportista. No vale de nada intentar forzar y llevarle a unas fases que no está preparado ni su tejido ni él a nivel mental. Ya no solo tenemos que centrarnos en el tejido. Si el deportista tiene perfecto el ligamento o el tendón, pero él a nivel mental no está preparado para competir, para luchar, para que le golpeen, para que le empujen, entonces hay que buscar otras estrategias. Pero principalmente eso, para que si el abordaje inespecífico va a tener como riesgo la recaída. Ah, excelente, Ignacio. De verdad que estamos súper contentos de que formes parte de nuestro equipo de trabajo. Estamos muy ansiosos por tenerte ya este sábado como tal. Sé que el área deportiva es un tema muy amplio y que a muchas personas les llama mucho la atención. Muchas gracias a vosotros por querer contar conmigo y vamos, un placer. Así es, bueno, y como dije, espero que sea el primero de muchos, ya saben, están todos invitados a este online workshop que es este sábado, no se lo pueden perder, de verdad que es una excelente oportunidad que les estamos brindando con muchísimo amor, con un excelente ponente como tal. Bueno, Ignacio, entonces que descanses, nuevamente gracias por este espacio, por compartirnos tu conocimiento, que de verdad que es lo más bonito que nos puedes brindar en estos momentos. Muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos el sábado y esperemos aprender mucho todos de todos. Así es, bueno, a todos muchas gracias también por haberse conectado. Espero que hayan aprendido un poquito, espero que hayamos despertado su interés en esta área. Ignacio, que descanses. Muchas gracias Chao. igualmente. Chao.